Y continuamos en el seminario HR Innovators que organizan El Cronista, la revista Apertura y el UCEMA, y entramos en el capítulo final del evento de hoy y con una invitada de lujo para poder charlar sobre talento, liderazgo y cultura en las claves del futuro laboral. Y me refiero a Victoria Loza, que es directora de Recursos Humanos de ADECO en Argentina y en Chile. Victoria, muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Walter. Gracias por la invitación. Y hay que agradecerte el doble porque sé que hace algunos minutos nada más que volviste desde Chile aquí a la Argentina, en lo que tiene que ver con una tarea ciclópea, les diré, lo que está haciendo Victoria. Muy interesante, ¿no? Porque hay dos culturas que si bien están apenas separadas por una cordillera, son diferentes y sobre todo en lo que tiene que ver con el manejo de recursos humanos, ¿no? Totalmente, sí. Cuando tomé el desafío dije, bueno, no debería ser tan difícil, es el mismo negocio, son las mismas problemáticas y la realidad, ¿qué es esto? La cultura atraviesa las organizaciones y cada país tiene sus particularidades, así que gran desafío. ¿Y cuáles son las particularidades que notas aquí en la Argentina? ¿Cuáles son esas? Bueno, creo que en Argentina el contexto socioeconómico que tenemos hace que siempre las organizaciones y las personas tengan distintas dificultades en el día a día, que hace que las organizaciones y las áreas de recursos humanos tengamos que estar continuamente acompañándolos, no solamente desde la compensación, sino desde todos los procesos que hacemos de recursos humanos para lograr ese bienestar y esa tranquilidad que ellos tienen que tener. Entonces, creo que es un gran desafío que tenemos continuamente en buscar siempre acciones de innovación y acompañamiento para que las personas, que son las que tenemos la organización, al final tengan la tranquilidad de su contexto personal para poder dar lo mejor en la organización. Y cuando hablamos de organizaciones, y aprovechando tu rol en ADECO, uno se plantea, bueno, ¿qué espacio es el que tienen las mujeres dentro de las estructuras, dentro de las organizaciones? Sabemos que el área de recursos humanos es un área en la cual la mujer tiene una presencia importante, pero hay otras áreas de poder en las cuales las mujeres quizás están aspirando, ¿no?, a poder llegar a esos lugares. Entonces, ¿cómo lo ves hoy? ¿Cómo es el espacio que encuentra hoy la mujer dentro de las organizaciones? Yo creo que en los últimos años en Argentina se ha notado un cambio muy importante. Ajá. Hoy hay mucha más participación de las mujeres dentro de las organizaciones. Si bien obviamente tenemos que seguir trabajando para poder lograr más homogeneidad de esto, porque hoy quizás si uno hace foco en distintas industrias, no se ve que la participación de las mujeres esté en todo. No sé, si yo voy al área quizás de Haití, hoy solo el 20% de las mujeres ocupan esos puestos de liderazgo, pasa lo mismo en áreas de producción o de logísticas. Si bien hay áreas donde hay mayor participación de mujeres, como bien decís el área de recursos humanos, creo que a nivel general estamos mejorando, pero hay que seguir trabajando en esto. Claro. Y desde este punto creo que es clave la gestión que hacen las organizaciones para poder fomentar esa cultura y políticas que ayuden a la integración de las mujeres. Creo que el poder incorporar mujeres dentro de la organización en posiciones de liderazgo hace que la diversidad de pensamiento sea mucho más enriquecedor, ¿no? Entonces, empezar a tener distintas miradas ayuda a poder hacerlo. Y ahí es un trabajo continuo que las organizaciones tienen que hacer, sobre todo sobre la cultura que estamos teniendo. Si bien el área de recursos humanos es un facilitador para que se genere esto, creo que todos en la organización tenemos que tener esta visión para poder hacerlo. Y desde ahí hacer distintas políticas y programas específicos para la integración. Por ejemplo, en ADECO es algo que lo venimos trabajando hace muchos años. El año pasado, ya es el segundo año consecutivo que hacemos el Empower Woman Talent, que es básicamente poder identificar las mujeres líderes de la organización y las potenciales líderes dentro de la organización a través de la identificación de los cuadros de reemplazo y poder trabajar en herramientas concretas para que o la que está hoy en esa posición o la que la va a tomar a futuro, en el momento que le toque, esté preparada. Desde autoconocimiento, técnicas de liderazgo, técnicas de identificar cuáles son sus debilidades y trabajarlas. Y creo que acá se viene haciendo mucho trabajo, todas las organizaciones hoy lo están pensando, creo que sigue habiendo tarea por hacer, pero creo que vamos por buen camino. Ahí se tuvo una idea de empoderar, ¿no? De esto de dar espacio al liderazgo femenino dentro de las compañías, ¿no? Y contame un poco en ese ejercicio, ¿cómo lo desarrollan? ¿Cómo van trabajando ese liderazgo de la mujer? Yo creo que lo primero es poder identificar aquellas posiciones claves dentro de la organización y una vez que se identifican, poder identificar cuáles son los cuadros de sucesión y acá a veces
es necesario hacer como forzar un poco la matriz para que dentro de esas posiciones nosotros también incluyamos mujeres, porque si no lo que nos pasa es que en el momento que se da esa posición y esa necesidad de personas, quizás la mujer no está preparada porque no tuvo el acompañamiento, el reconocimiento, lo que fuera. Entonces yo creo que hay que trabajarlo desde las bases para que el día que necesitemos estar preparadas, poder estarlo. El hecho de poder trabajar y tener más mujeres en estas posiciones hace que otras mujeres se inspiran. Claro. Somos modelos para que la organización siga trabajando en pos de esto. De nuevo, no se dan todas las mismas áreas iguales. Las áreas comerciales, hace unos años no se veía tanta mujer, hoy hay mucho más. Digo, es un camino que tenemos que ir transitando, pero bueno, como recursos humanos, como áreas de recursos humanos, tenemos que ayudar a fomentar eso y que la gente entienda que la diversidad de género dentro de las organizaciones es clave en todos los ámbitos, no solamente en las bases de la organización. Sin duda, sin duda. Y en eso las empresas que lo entienden terminan teniendo un valor extra, ¿no? Para aquellos que van a buscar un trabajo, aquellos que encuentran una oferta en el mercado, se sienten más atraídos por ella, ¿no? 100%. Bueno, desde ahí es trabajar en lo que es la marca empleadora. Claro. Y es parte de, o sea, es la visión que nosotros o cómo queremos que las organizaciones de afuera y los candidatos de afuera nos reconozcan a nosotros. Entonces, es trabajar en todas las líneas, ¿no? No solamente en mostrarnos como organizaciones donde fomentamos la inserción de mujeres en estas posiciones, sino desde todo. Porque tampoco tenemos que descuidar el resto, ¿no? Claro, obviamente. Obviamente que nosotros ponemos foco haciendo programas para mujeres, pero no descuidamos el resto de la organización. ¿Y cuáles serían esos focos que hay que prestar atención para hacer una marca empleadora efectiva? Bueno, yo creo que en eso es lo principal tener un propósito claro y tener coherencia en cómo lo comunicamos. Hoy la marca empleadora no es solamente lograr programas de atracción interesantes para que el candidato externo nos elija, sino tener una coherencia entre lo que nosotros decimos públicamente, pero también lo que hacemos internamente. Creo que eso es clave para poder lograrlo. Por otro lado, tener liderazgos que sigan desarrollándose, líderes que contengan a nuestra gente y que desarrollen a nuestra gente. Esto de que se viene diciendo hace mucho, ¿no? Que uno no deja la organización por la compañía, sino por el manager que tengo. Bueno, es esto, ¿no? De poder formar a los líderes para que las personas que integran la organización se sientan cómodas. Entonces creo que es eso. También es importante entender todo el desarrollo de la vida de la persona dentro de la organización. Lo que decíamos, antes se ponía mucho foco en cómo yo reclutaba o cómo hacía más atractivo para que el candidato me elija externamente, pero hoy las organizaciones empezamos a pensar en toda la vida de la persona dentro de la organización. Y desde ahí tenemos que trabajar en el proceso de reclutamiento, de cómo lo hago, el onboarding que yo le doy a la persona, cómo voy a identificar su gestión, cómo voy a reconocer sus logros, cómo voy a identificar y ayudarlo a identificar sus puntos de mejora para poder mejorar, incluso en el proceso de offboarding, o sea, cuando se va la persona dentro de la compañía. Hoy los medios de comunicación, o sea, uno sabe todo lo que pasa dentro de la organización. Y ese es el mensaje yo creo que lo importante es ser coherentes entre lo que nosotros decimos y hacemos, ¿no? Entonces, tener un propósito claro y poder comunicarlo para justamente a toda la organización. Pero no es solo comunicarlo de, bueno, una buena comunicación, tanto interna como externa, sino que este propósito esté integrado en las decisiones de negocio, que al final es lo importante, ¿no? Porque es la coherencia que tenemos. Y lo marcaste, ¿no? ¿Cómo ha crecido los medios de comunicación y relacionamiento entre los propios empleados, los empleados con la empresa? Todo se sabe hoy, ¿no? Entonces, ese ida y vuelta tiene que ser mucho más fluido, mucho más claro, más transparente, ¿no? Totalmente. Sí, creo que las organizaciones no solamente tenemos que definir bien cuál es nuestro propósito, comunicarlo todo, sino que también tenemos que ser honestas y entender, las organizaciones están formadas por personas, las personas, como todos, tenemos ciertas falencias, entonces poder identificar cuáles son eso y reconocerlo, el reconocimiento del error como organización también es importante, ¿no? Entonces, desde ese lado es importante que sigamos trabajando continuamente, desde los mandos más altos, el C-Level, hacia toda la organización. Porque, nada, es esto que vos decís, hoy te vas de una empresa y enseguida todo el mundo lo sabe. O sea, hoy uno va viendo en LinkedIn y es un placer cuando uno ve que se va de la organización y dice lo que pasé por esta empresa, ¿no? Y todo lo que aprendí y agradezco. Pero bueno, también como organización entendemos que la vida dentro de la compañía no era como antes, que vos entrabas a la compañía, estabas 30 años, te jubilabas y
hoy los chicos y los no tan chicos, Sí. digo, todo el tiempo está. Así que creo que desde ese lado tenemos que trabajar en todos los procesos. Y entender que las necesidades de la gente no son siempre las mismas. No, tal Hoy no es lo mismo una persona que entra a la compañía con 20 años a alguien que entra a la compañía con 40, donde ya transita otra cosa. No es lo mismo una persona que toma una posición de liderazgo habiéndose formado dentro de la organización que una persona que viene de afuera con otra cultura. Entonces, creo que tenemos que tener y entender que la cultura va cambiando. Claro. Como van cambiando las personas, van cambiando las necesidades, entonces tenemos que ser muy ágiles como organización a entender dónde tenemos que reacomodarnos para poder estar alineados a lo que queremos, ¿no? Y las plazas donde uno se mueve, ¿no? Justo hablábamos con Victoria antes de iniciar este panel respecto de las diferencias, ¿no?, que hay entre una plaza como la Argentina y Chile. Bueno, también en el mismo territorio, ¿no? Porque hoy tenés mucho trabajo a distancia y gente con diferentes realidades que se 100%. integran en una misma empresa, pero que también tienen diferentes necesidades, ¿no? Totalmente. En distintas localizaciones, no es lo mismo la persona que vive en Buenos Aires que la que vive en Caleta Olivia, que la que vive en Salta, no es lo mismo las generaciones, no es lo mismo un chico, como te decía, que tiene 20 años, que tiene otras necesidades, otro propósito para con la compañía y otro compromiso, que una persona que tiene 40 años, que no tiene ni más ni menos compromiso, ¿no? Digo, es otro tipo de relacionamiento que tiene con la compañía y nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar en programas para lograr que llegue a todos, ¿no? Entonces, hoy yo creo que las organizaciones, por más que hace muchos años que se está trabajando en programas de bienestar, tanto físico, emocional, todo, ¿no?, financiero, creo que lo que tenemos que tener es la flexibilidad de entender que las cosas tienen que ser personalizadas, ¿no? Y no solamente en quedarnos como, bueno, la gestión de recursos humanos es mejorar nuestro paquete de beneficios o nuestra compensación. No, es mucho más allá que eso, ¿no? Entonces, ahí corre la innovación, ¿no?, que es parte de lo que tiene que ver con este evento que estamos realizando en el día de hoy, la innovación en recursos humanos. ¿Qué están haciendo las empresas en ese aspecto? Bueno, creo que ahí la innovación es necesaria porque los cambios culturales que se van dando en todos lados obviamente impactan a las organizaciones. Creo que ahí las empresas en distintos aspectos van incorporando la innovación, desde, como te decía, los programas de innovación. Hoy se empiezan a utilizar herramientas de inteligencia, de análisis del logaritmo, o lo que fuera, para poder entender los datos que nosotros tenemos, todo lo que tiene que ver con el procesamiento de datos. Hoy las organizaciones utilizan mucho lo que es People Analytics para poder tomar decisiones de negocio basada en datos concretos y hacerlos más eficientes, ¿no? Por supuesto que siempre analizábamos los datos de rotación, los datos de clima, los datos de compromiso, pero hoy tenemos herramientas que nos permiten relacionar estos datos y lograr conclusiones mucho más importantes para después tomar decisiones, ¿no? También en todo lo que tenga que ver con la diversidad, creo que es algo hoy necesario, esto que hablamos de la marca empleadora. Hoy las organizaciones ya no es, bueno, tengo un programa o le pongo foco a la diversidad y a la equidad, sino que es un requisito, las mismas gente nos exigen de alguna manera esto y por supuesto que estamos trabajando e incorporando todos los temas de innovación a esto, ¿no? Hoy tenemos la capacidad con distintas herramientas de poder entender cuáles son los sesgos inconscientes que antes no teníamos manera de verlo para poder trabajar desde un proceso de selección donde el proceso inicial de todo lo que es screening se hace con inteligencia artificial para, por un lado, hacerlo más eficiente, lo hacemos mucho más rápido, y por otro lado, evitar determinados sesgos que son inevitables, porque somos personas, entonces eso nos ayuda a ser como más innovadores desde este lado. Y bueno, y todo lo que es obviamente la experiencia del empleado, ¿no? Claro. Hace muchos años que el área de marketing ya venía trabajando en toda la vida dentro de lo que va pasando el cliente. Hoy ya se implementan eso a través de la innovación para la vida dentro de la organización, entonces nos permite tener mucho más noción y conciencia de cómo son y en dónde tenemos que mejorar, cuáles son nuestros problemas, nuestros puntos de dolor y cuáles son nuestras fortalezas para ir trabajándolo desde todos lados, desde un inicio de la primera entrevista a cómo gestiono el liderazgo de las personas, cómo voy a reconocer los logros de la persona, cómo la voy a desarrollar, cómo la persona va a pasar por un proceso personal, desde un nacimiento, desde una mudanza o lo que fuera, hasta incluso el proceso de salida, ¿no? Entonces, creo que las técnicas de innovación ayudan mucho son claves, ¿no?, para poder entender cuál es la necesidad.
Y desde este punto también es que ADECO siempre trabajamos y para nosotros es muy importante el tema de la innovación y por eso en este contexto estamos sacando una premiación de ADECO Innovation, que lo que estamos justamente es buscar distintas organizaciones que estén alineados a esto de la innovación para poder reconocerlos. Interesante. Este programa lo estamos trabajando con Lucema, es muy fresquito, salió la semana pasada, así que estamos muy contentos de todo esto que venimos trabajando internamente hace muchos años, poder materializarlo y poder ayudar a las compañías también a reconocerlo dentro de sus compañías. Así que interesante. Muy interesante y no dejen de aprovecharlo, ¿no? Las compañías que necesitan de este apoyo y de este tipo de programas y de este tipo de incentivos también, ¿no? Para poder avanzar en el desarrollo de sus empleados y en el desarrollo de la organización en su totalidad. Victoria, te agradezco muchísimo Gracias que nos hayas a vos. dado estos minutos, nos ayudes a entender un poquito cómo se maneja el mundo de los recursos humanos y nos acompañes en este evento. Así que muchísimas gracias. Un placer. Gracias por la Es invitación. Victoria Loza, que es directora de Recursos Humanos de ADECO en Argentina y Chile, y fue un lujo tenerla con nosotros, como fue un lujo tener a todos nuestros panelistas en este evento tan especial que realizamos desde El Cronista con la revista Apertura y el UCEMA para llevarles a ustedes la innovación en materia de recursos humanos. HR Innovators estuvo aquí para acompañarlos a lo largo de toda esta jornada. Nos vamos a reencontrar en la próxima ocasión en un nuevo seminario del Cronista. Muchísimas gracias por la compañía y que tengan una muy buena jornada.